¿Alguna vez han mirado algo familiar, algo que han amado y cuidado durante años, solo para descubrir que el tiempo lo ha transformado en un misterio? Un cambio tan profundo que te obliga a cuestionar todo lo que creías saber. Esa es la encrucijada en la que me encontré, un lugar donde el amor más puro que conocía comenzó a reflejar una imagen que no me atrevía a reconocer. Mi nombre es Estrella y a mis 39 años, mi vida giraba en torno a un sol, mi hijo, Gustavo. Lo adopté cuando él tenía apenas 6 años, un niño asustado con ojos grandes que se escondía detrás de mis piernas. Yo lo era todo para él, y él, para mí. Nuestro vínculo era la pieza central de mi existencia. Cuando cumplió 18, Gustavo se fue al extranjero a estudiar ingeniería. Esos 5 años fueron un susurro a través de videollamadas y mensajes de texto. Vi cómo su rostro perdía los últimos vestigios de la niñez, pero en mi mente, siempre sería mi pequeño. El día que regresó, lo esperé en el aeropuerto con un cartel hecho a mano, sintiéndome la misma madre emocionada de siempre. Pero el hombre que cruzó las puertas automáticas no era mi niño. Gustavo, a sus 23 años, era una presencia imponente. Más alto que yo por una cabeza, con hombros anchos que llenaban su chaqueta de cuero y una mandíbula definida que hablaba de una nueva madurez. Su cabello estaba más oscuro, sus ojos, antes curiosos, ahora poseían una intensidad calmada que parecía haber visto el mundo. Cuando me abrazó, su fuerza me envolvió, y su aroma ya no era el de un adolescente, sino una mezcla de sándalo y algo más, algo masculino y desconocido. Esa noche, mientras cenábamos, no podía dejar de mirarlo. La forma en que sostenía su copa de vino, las historias que contaba de sus viajes, la risa grave que llenaba mi silencioso apartamento. Estaba orgullosa, inmensamente orgullosa. Pero debajo del orgullo, una extraña e incómoda corriente comenzaba a fluir. Me encontré notando cosas que una madre no debería notar. La forma en que su camisa se ajustaba a sus brazos, la curva de sus labios cuando sonreía. Intenté ahogar esos pensamientos, atribuyéndolos al shock de su regreso. Pero mientras lo veía moverse por la casa que una vez fue su patio de recreo, un pensamiento aterrador se instaló en mi mente. El niño que había criado se había ido, y en su lugar, había regresado un hombre. Un extraño que vivía en la piel de mi hijo. Los primeros días fueron un baile torpe alrededor de la nueva dinámica. Intentábamos recuperar nuestra antigua familiaridad, pero era como intentar encajar 2 piezas de rompecabezas que ya no correspondían. Él seguía llamándome mamá, pero la palabra sonaba diferente en su voz profunda, casi como una formalidad. Para romper la tensión, decidí que necesitábamos un día para nosotros, como en los viejos tiempos. ¿Qué te parece un día de playa?, le propuse, evocando los veranos de su infancia, construyendo castillos de arena y huyendo de las olas. Él aceptó con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Había algo en él, una reserva, un misterio que no había existido antes. A veces lo encontraba en el balcón por la noche, mirando la ciudad en silencio, perdido en sus pensamientos. Recibía llamadas a horas extrañas que contestaba en voz baja, alejándose si yo estaba cerca. ¿Era una novia? Nunca mencionaba a nadie. Ese sábado, el sol era radiante y el sonido de las olas prometía normalidad. Extendimos nuestras toallas en la arena y, por un momento, me sentí relajada. Gustavo se quitó la camiseta para ir al agua y mi respiración se atoró en mi garganta. El cuerpo delgado del adolescente que recordaba había sido reemplazado por un físico esculpido, producto de años de disciplina que yo desconocía. Me obligué a mirar hacia otro lado, mi corazón martilleando. El último en llegar es un huevo podrido, le grité, tratando de sonar juguetona, infantil, cualquier cosa que me anclara a mi papel de madre. Su risa resonó, y por un instante, vi al niño que amaba. Pero los instantes eran fugaces. La memoria de la piel es una cosa traicionera. Recordaba la sensación de sus pequeñas manos en la mía, el peso de su cabeza en mi regazo. Pero ahora, cada roce accidental era una descarga eléctrica, una conciencia de su masculinidad que me hacía sentir como una extraña en mi propio cuerpo. La playa, que esperaba fuera un refugio, se estaba convirtiendo en un campo de pruebas para mis emociones prohibidas. Necesito ponerme bloqueador en la espalda. ¿Me ayudas?, le pedí, tratando de que mi voz sonara casual. Era una petición normal, algo que habíamos hecho cientos de veces. Claro, respondió, acercándose.
Me senté de espaldas a él, con las piernas cruzadas sobre la toalla. Para darle mejor acceso, me desabroché el tirante del bikini. El aire salado se sentía frío en mi piel expuesta. Luego, con un movimiento que se sintió a la vez natural y monumental, me quité el polo que llevaba encima, quedándome solo con la parte superior del bikini. Un silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el murmullo de las olas. Sentí su mirada en mi espalda, en mis hombros, en la curva de mi cintura. A mis 39 años, cuidaba mi figura, pero nunca me había sentido tan expuesta. Sentí el frío del protector solar en sus manos, y luego, el contacto de sus palmas en mi piel. Su toque ya no era el de mi hijo. Era el toque de un hombre. Sus manos eran grandes, seguras, sus dedos largos y firmes. Comenzó a esparcir la loción con movimientos lentos y metódicos. Mi piel se erizó. Cada pasada era una caricia que encendía fuegos diminutos por todo mi cuerpo. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en el sonido del mar, pero solo podía sentir la presión de sus manos, la respiración tranquila justo detrás de mí. Sus dedos rozaron el borde de la tela de mi bikini y noté una ligera vacilación, un temblor casi imperceptible en su mano. Fue un instante, pero lo sentí. Abrió la boca para decir algo y luego la cerró. La tensión era una cuerda tensa entre nosotros. Fue entonces cuando sentí su mirada fija en mis caderas mientras sus manos se detenían allí por un segundo de más. No fue una mirada lasciva, sino de pura apreciación, casi de asombro. Y fue esa mirada, tan honesta y tan prohibida, la que lo rompió todo. Me di cuenta de que él también lo sentía. El cambio. La corriente subterránea que nos estaba arrastrando a ambos. El pánico y una extraña y terrible emoción se apoderaron de mí. Dejé escapar una pequeña risa, un sonido agudo y nervioso que sonó extraño en la inmensidad de la playa. Él retiró las manos como si se hubiera quemado. «Listo», dijo, su voz sonando un poco ahogada. El resto del día en la playa transcurrió en una neblina de sonrisas forzadas y conversaciones triviales. Pero la barrera invisible se había roto. Ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre bajo el sol implacable. El viaje de regreso a casa fue en un silencio denso y pesado. La música de la radio era solo un ruido de fondo para la tormenta que se gestaba dentro del coche. Miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje sin registrarlo, dolorosamente consciente de su presencia a mi lado, de sus manos firmes en el volante. Al llegar al apartamento, el silencio nos siguió adentro, magnificándose en los espacios vacíos. El lugar que siempre había sido nuestro refugio ahora se sentía como una jaula. «Voy a darme una ducha», dijo Gustavo, su voz sonando extraña en la quietud. «Está bien», respondí, sin mirarlo. Mientras oía el agua correr, me quedé paralizada en medio de la sala. ¿Qué estaba pasando? La mujer en el espejo, la madre, la adulta responsable, estaba en guerra con la mujer que había sentido su piel arder en la playa. La culpa era una ola helada, pero debajo de ella, una corriente cálida y traicionera de ¿qué? ¿Deseo? La sola idea era monstruosa. Cuando Gustavo salió del baño, con una toalla alrededor de la cintura y el pelo goteando sobre sus hombros, me encontré mirándolo de nuevo. La luz del pasillo creaba sombras que acentuaban los músculos de su pecho. Desvié la mirada rápidamente, sintiendo el rubor subir por mi cuello. ¿Pedimos algo para cenar?, pregunté, mi voz sonando forzada. «No tengo hambre», respondió. Se detuvo en la entrada de la sala, mirándome. Su mirada ya no era la de un hijo a una madre. Era la mirada de un hombre a una mujer. Una mirada que preguntaba, que desafiaba, que confesaba. «Estrella», dijo, usando mi nombre. Hacía años que no me llamaba Estrella. «Tenemos que hablar». El uso de mi nombre fue como una llave que abría una puerta que había permanecido cerrada durante 17 años. La puerta que separaba a la mujer de la madre. Y supe, con una certeza aterradora, que una vez que la cruzáramos, nunca podríamos volver atrás. ¿Hablar de qué, Gustavo?, pregunté, aunque sabía perfectamente de qué. Quería que lo dijera él. Necesitaba que él diera el primer paso en ese territorio prohibido. Él caminó lentamente hacia mí, deteniéndose a solo unos metros. El agua de su cabello goteaba sobre el suelo de madera, marcando el paso del tiempo. «De lo que pasó en la playa», dijo, su voz era baja pero firme. «Y de lo que ha estado pasando desde que llegué».
No finjas que no lo sientes. No sé de qué hablas, mentí débilmente. Eres mi hijo. Las palabras salieron sonando huecas, una defensa de papel contra un huracán. Una sonrisa triste y sin humor curvó sus labios. ¿Todavía me ves así? Como el niño de 6 años al que salvaste. Dio otro paso. Ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor húmedo que emanaba de su piel. Porque yo ya no puedo verte como mi madre. Cada palabra era un golpe, demoliendo las paredes que había construido a mi alrededor. Levanté la vista para encontrarme con sus ojos. Estaban llenos de una mezcla de anhelo, confusión y una determinación que me asustó y me atrajo a partes iguales. Cuando te miré hoy, continuó, su voz apenas un susurro. Vi a una mujer hermosa, increíble, y he estado luchando contra esto cada segundo desde que bajé de ese avión. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, vibrando con una energía peligrosa. Mi mente gritaba no, pero mi cuerpo se traicionaba. Se inclinaba hacia él, atraído por una gravedad ineludible. Levantó la mano, lentamente, y con la punta de los dedos, apartó un mechón de pelo de mi cara. Su roce fue como un rayo. Mi respiración se detuvo. Su mirada bajó a mis labios, y supe lo que iba a pasar. El mundo entero se desvaneció, y solo quedamos nosotros dos, al borde de un abismo, a punto de saltar. Se inclinó. El espacio entre nosotros desapareció. Su aliento cálido rozó mis labios. Cerré los ojos, preparándome para el impacto, para el dulce sacrilegio de su beso. Una parte de mí lo anhelaba con una desesperación que me ahogaba, mientras otra parte se encogía de terror. Pero el beso nunca llegó. En el último segundo, sentí cómo se tensaba y se apartaba. 1 centímetro, quizás 2. Pero fue suficiente para romper el hechizo. Abrí los ojos. Estaba mirándome, su rostro una máscara de conflicto. Vi el deseo luchando contra años de amor filial, la pasión luchando contra la lealtad. Y en ese momento, vi al niño y al hombre al mismo tiempo. No podemos, susurró, y su voz estaba rota. No era un rechazo, era una sentencia. Una verdad tan dolorosa como necesaria. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de pérdida, de una confusión abrumadora. Dio un paso atrás, creando una distancia segura entre nosotros. Lo siento, Estrella. No debí. Se pasó una mano por el pelo, visiblemente afectado. Quizás no debí volver. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, cerrando la puerta detrás de él. El suave clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que había escuchado nunca. Me quedé sola en la sala, temblando. No habíamos cruzado la línea, pero habíamos caminado hasta el borde y mirado juntos al abismo. La verdad de nuestros sentimientos estaba ahora al descubierto, una presencia tangible en la casa. Ya no podíamos ignorarla. La puerta entre nosotros, la que separaba a la madre del hijo, al hombre de la mujer, había quedado entreabierta. Y ambos sabíamos que la tentación de cruzarla por completo ahora sería una batalla diaria. ¿Qué harían ustedes en la situación de Estrella? ¿Creen que Gustavo debería irse o quedarse y enfrentar estos nuevos sentimientos? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Si esta historia los atrapó y quieren explorar más dramas complejos y apasionados, denle a me gusta y no olviden suscribirse al canal.